cosas que tiene que cambiar es el tema del manejo medioambiental, que se ha relajado mucho y para eso hemos invitado a Alicia Abanto para hablar sobre este tema, que es adjunta en asuntos del medio ambiente de la Defensoría. Muy buenos días. ¿Ustedes han hecho una evaluación de cuál es la situación con respecto al tema del control de las medidas de protección del medio ambiente? Efectivamente, hemos hecho una investigación que nos ha tomado más o menos año y medio y tenemos información que consideramos que hay que transmitir a la población y a las autoridades para cambiar. Esto es como que le han tomado un examen al Estado peruano sobre cómo está actuando en relación a la protección del medio ambiente y si tuvieran que poner una nota, jalaos. Hemos llegado a pasar con 11 y creo que hay que tomar nota rápidamente de lo que hay que hacer. En primer lugar, hay que recordarle a las personas, a la población, que así como hablamos, por ejemplo, de que se necesita un aeropuerto, se necesita una carretera y además que se necesitan que estas obras estén libres de corrupción y que tengan contratos adecuados, también es necesario que las infraestructuras o las actividades, como un aeropuerto, tengan un estudio de impacto ambiental para minimizar las afectaciones ambientales como el ruido, las afectaciones a la vida de la gente, o la contaminación atmosférica, o por ejemplo los impactos sociales que puede tener una carretera. Por ejemplo, en la Interoceánica Sur ha habido un incremento de la trata de personas, un incremento de la minería ilegal y hay impactos sociales que se tienen que tomar en cuenta en la evaluación de los proyectos. Sobre estos temas hay que conocer que en el Estado la evaluación de impacto ambiental se hace por todos los ministerios que aprueban el desarrollo de estas obras o el desarrollo de actividades como la pesquera, acuícola o agricultura, etcétera. Nosotros hemos encontrado que, habiendo transcurrido 15 años desde que se iniciaron las obligaciones para reglamentar la parte de la evaluación ambiental, en estos años hay 6 actividades que no tienen reglamento ambiental. Entonces, básicamente hay 6 que han cumplido actualmente y 6 que no tienen reglamento y 2 que tenemos que actualizar. Entonces, como vemos hace un rato cuando decía casi pasamos con 11, es porque precisamente 6 han cumplido. Porque buena gente, la calificadora, digamos, está haciendo precisamente, así. Para no jalarte te pongo 11, pero corrige. Hay que poner 11. Entonces, de estos 2 reglamentos que hay que actualizar, por ejemplo, tenemos el reglamento de exploración minera y el de electricidad. Y hay actividades que tienen que tener reglamento de participación reglamento de participación ambiental, como la actividad del turismo, la pesca, la acuicultura o infraestructuras vinculadas a salud, comunicaciones y defensa. Sumado al tema ambiental, hay que tener en cuenta que los impactos sociales se evalúan y se determinan escuchando a la población, y para eso también se necesita reglamentar la participación ciudadana, donde tiene que haber buena información y procesos se ha llamado para la licencia social, digamos, para gestionar la licencia social. Y hemos encontrado que de todas las actividades nos faltan 9 reglamentos de participación ciudadana. Es decir, a la fecha, o sea, digamos, la ley dice que tiene que haber, pero nadie te explica cómo hacer para aplicarla. Exacto. No tienes los procedimientos para aplicarlo. Cada ministerio ha debido reglamentar cómo lo va a implementar, porque si no en la práctica no se hace o prácticamente estamos creciendo y estamos aplicando una serie de medidas de crecimiento económico, pero descuidando la parte ambiental y social. Por eso es que no disminuyen los conflictos sociales, porque hay una contradicción ahí cuando nos ponemos una meta de disminuir conflictos sociales, cuando hay 8 ministerios que no han emitido los reglamentos de participación ciudadana de diversas actividades. Por ejemplo, donde no hay reglamentos de participación ciudadana para las actividades de industria, pesca, acuicultura, vivienda, turismo, defensa, salud, electricidad. Entonces, lo que nosotros decimos, hay que tener los reglamentos, y de aquellos que hay que actualizar también hay que hacerlo, porque tenemos reglamentos desfasados. Por ejemplo, tenemos reglamentos de participación ciudadana desfasados que hay que actualizar en transporte, en exploración minera, en explotación minera y en hidrocarburos. Cuando hablamos de la necesidad de evaluar los proyectos, es porque cada infraestructura o cada actividad económica necesita una evaluación económica,
es decir, que sea rentable económicamente, pero que también sea rentable en términos ambientales y sociales. Porque cuando tú tomas una decisión que luego te va a generar un costo social muy alto, es contraproducente. Voy a poner un ejemplo. Hay una tendencia en estos últimos años a simplificar los procedimientos, pero si esa simplificación no se hace de manera adecuada, podemos tener también problemas. Hay la reducción de plazos, pero sin tener en cuenta, por ejemplo, la necesidad de la participación ciudadana para que se desarrollen cambios. Como si la participación ciudadana fuera una traba, porque se habla de vamos a destrabar, ya que fastidia a la gente con sus reclamos, entonces vamos a ponerlos de un costado y hacer las cosas. Entonces, claro, lamentablemente eso al final termina siendo contraproducente, porque vas a tener una relación de hostilidad con la población en el lugar donde se debe hacer, por ejemplo, el desarrollo minero, si fuera el caso. Un caso actual es el proyecto Las Bambas, donde han habido 5 modificaciones al estudio de impacto ambiental sin participación ciudadana. Entonces allí la autoridad, el Ministerio de Energía y Minas dice, sí, pero el cambio no ha sido significativo en materia ambiental. Pero nosotros le decimos, el cambio sí ha sido significativo en materia social, y hay ahí un error en las autoridades cuando se piensa que la evaluación solamente es por partes. La evaluación tiene que ser integral, económica, ambiental y social. Puede ser que sea viable de manera viable en lo económico y en lo ambiental, pero no sea viable socialmente, y eso también también tiene, digamos, que ser analizado y tiene que ser gestionado. O puede ser que sea viable socialmente, pero no ambientalmente, es decir, que el costo ambiental sea tan alto que hay que reevaluar esa decisión. Bueno, pero un ejemplo de esta relajamiento fue el caso de Tía María, ¿no es cierto?, donde en un comienzo se iba incluso a usar el agua del río cuando había la posibilidad de buscar otras opciones, incluyendo el uso de agua de mar, en lo que finalmente terminó la propuesta luego de ser corregida. Pero ese concepto de que, es decir, me puedo pasar por encima de la gente, se convirtió como en una, ¿no? Claro, es que la evaluación de impacto ambiental y social no es una traba, es una necesidad para que el proyecto sea exitoso y para que nuestro desarrollo esté garantizado. O sea, el crecimiento económico necesita una buena gestión ambiental y social. Por eso es que en principio la Defensoría del Pueblo, a través de este informe, está recomendando que todos los ministerios cumplan con la reglamentación, y que luego en la implementación, por ejemplo, no se eliminen requisitos que son necesarios, como la participación ciudadana, o que cada proyecto dentro de su magnitud sea evaluado adecuadamente con especialistas. Por ejemplo, hemos visto hay una tendencia a disminuir los plazos, pero no a incrementar personal especializado. Entonces, si tú no fortaleces los equipos de revisión de esos estudios, no vas a poder hacer las cosas más rápido. Básicamente lo que estás haciendo es como que aprobar a ojo cerrado, porque tal vez suene forzado, exagerado lo que quiero decir, pero en verdad, si tú solamente le exiges al ciudadano, al funcionario, que apruebe dentro de un plazo sin mayor revisión, sin que tenga la especialidad, o que sin que el equipo de trabajo pueda manejar toda esa complejidad del expediente, entonces prácticamente se está conminando al funcionario a aprobar algo. Para regresar al caso de Las Bambas, por ejemplo, donde hubo un cambio del titular de la concesión, que es una cosa que a mí me parece bien discutible. Tú le entregas una concesión a alguien y ese alguien no agarra después y le pasa la concesión a otro, y encima ese otro, porque acá había una transferencia de propiedad de una empresa suiza a una china, entiendo, ¿no es cierto? Y el nuevo concesionario decide hacer cambios. O sea, en realidad, en ese cambio de concesionario, en el caso de que esto ocurra, tendría que haber una intervención de la población, ¿no es cierto?, para garantizar que los compromisos adquiridos por la original concesionaria se cumplan, que es precisamente lo que ha motivado todos los conflictos en Las Bambas. Precisamente, la parte social ha sido muy descuidada, y entonces incluso el cambio del proyecto implica aspectos ambientales, pero también sociales, y creo que la parte social fue la más descuidada, y por eso incluso han habido muertos, heridos, confrontación en ese conflicto. Nosotros queremos prevenir y queremos que el país realmente disminuya la conflictividad, y sobre todo que los ciudadanos confíen en las instituciones respecto de su rol de protección de derechos. La población tiene que confiar en que hay realmente un proceso de evaluación de impacto ambiental donde se cuida sus derechos. Pero acá regresamos al tema que acabamos de estar conversando con la representante del Ministerio del Interior de Conflictos Sociales, con Amalia Ruiz, que es la asesora de conflicto del Ministerio del Interior, porque hay una expresión que se está usando constantemente: el Estado tiene que ser un árbitro entre las empresas y las poblaciones.
¿Y desde cuándo? ¿En qué parte de la Constitución dice eso? El Estado representa a la gente. Claro. Y el Estado tendría que defender el interés de la gente y garantizar que las empresas actúen en un contexto en el que lo que se va a hacer es resolver los problemas de la gente, darle una vida mejor a la gente, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. El Estado lo que tiene que hacer es defender a la población y para eso tiene que garantizar que el proyecto sea adecuado. Hay un problema que nosotros vemos, por ejemplo, en los procesos de información, y hay autoridades que ya han asumido que los procesos de información fallan. Y una de las cosas que vemos es que, por ejemplo, se habla más de los aspectos positivos del proyecto, pero de los aspectos riesgosos o negativos se habla muy poco o casi no se informa con detalle a la población que los va a sufrir. Entonces, hay una tendencia a decir, bueno, estos proyectos van a traer todos estos beneficios, trabajo, canon, impuestos, ingresos, pero a la hora de informarle a la gente no se cae en el detalle porque la gente necesita ser informada sobre lo que va a cambiar. Pero esto, digamos, eso puede ser el comportamiento de la empresa que quiere hacer un negocio explotando el recurso que fuera o haciendo la obra que fuera, y va a priorizar solo las bondades y va a tratar de minimizar lo que pueden ser los impactos negativos. Pero el problema... Estudio de impacto ambiental, ¿con qué respaldo evaluaríamos adecuadamente el proyecto si ya por los medios de comunicación escuchamos al ministro o al presidente decir, este proyecto va de todas maneras? Es decir, sí necesitamos inversión, necesitamos desarrollar proyectos, pero los evaluadores de los estudios de impacto ambiental también tienen que ser equipos fortalecidos, equipos que tengan el respaldo y que tengan capacidad técnica, ¿no? Y una independencia para poder decidir adecuadamente y evaluar los proyectos. Porque además algo con lo que habría que terminar con una reflexión es que esto de lo que estamos hablando, que a alguna gente le para los pelos de punta, ¿no es cierto?, es lo que pasa en todo el mundo. Es decir, a ningún inversionista minero se le ocurre pasar por encima de los requisitos mínimos ambientales que le exigen en todos lados. Pero en el Perú, pues acá puedes hacer cualquier cosa. Acá te arreglas con el ministro y ya está, ¿no? Y el ministro termina trabajando para ti después de 3 años cuando salga el gobierno. Y otra cosa que hay que ver es que todo este problema de la corrupción en la toma de decisiones de obras, infraestructuras o proyectos o actividades también ha afectado la evaluación de impacto ambiental, porque si son obras que se deciden a partir de coimas, entonces la evaluación de impacto ambiental y social queda totalmente como una cuestión de mero trámite. Como un estorbo que hay que superar. Como una traba, precisamente. Entonces creo que nuestro país está creciendo y eso hay que valorarlo y cuidarlo. Pero también es cierto que tenemos que corregir estas deficiencias. Los requisitos como la información, la participación ciudadana y la evaluación ambiental no son trabas para el desarrollo, al contrario, nos garantizan un desarrollo que pueda ser respetuoso de los derechos y sobre todo que cuando hay contaminación, esa contaminación afecta a los más pobres. Cuando un río está contaminado o cuando se genera una serie de problemas de pasivos ambientales, eso afecta más a los más pobres, no a las personas que tienen una economía como para pagarse, por ejemplo, la factura de tratamiento de salud. Son los más pobres los que acceden a agua contaminada o no acceden al agua, como tú lo comentabas al principio, porque precisamente todas estas deficiencias, la corrupción, la falta de protección ambiental siempre afecta a los más pobres y eso es lo que el Estado no debe, o sea, debe frenar, debe evitar y debe proteger a los ciudadanos. No, yo quisiera terminar con esta imagen, ¿no? O sea, yo creo que lo que deberíamos tener es a un Estado que se sienta frente a la empresa y donde le dice, a ver, ¿por qué lo que tú me estás proponiendo va a ser bueno para mi país y para la gente de mi país? Claro. Y para los ciudadanos del lugar donde vas a operar? Y a ver, ¿cómo me garantizas tú que no vas a afectar la calidad del agua de mi gente? Y que tú no vas a, o que el daño que puedas producir lo vas a mitigar de esta u otra manera. O sea, esa debería ser la posición del Estado, no al revés, donde el Estado está sentado del otro lado diciéndole a los representantes sociales, no fastidien, claro, ¿no? Terroristas mineros, no se metan, déjenos hacer las cosas. O sea, eso es lo que ha perturbado lamentablemente la relación entre el Estado y la sociedad y ha generado... ¿Cuántos conflictos tienen ya registrados ustedes en este momento? Y creo que no hay que confundir el hecho de que existe el temor a la contaminación de la gente, porque precisamente la gente es testigo de miles de pasivos ambientales que hay en el país. Entonces, también es cierto, desde luego, que pueden haber personas que hacen un manejo irresponsable de los liderazgos locales y también actores
que tienen una agenda, digamos, contraria a lo que estamos planteando desde la Defensoría del Pueblo, que es precisamente que haya participación ciudadana, que haya información, que haya evaluación ambiental y social de los proyectos de inversión, de tal manera que el crecimiento de nuestro país además, esté en el marco del desarrollo sostenible. Porque lo que te permite que pueda haber liderazgos así irresponsables, ultras, es el papel de los funcionarios del Estado. Claro. Si la gente percibe al funcionario del Estado como alguien que está del lado de la empresa incondicionalmente y que te va a acusar cualquier cosa con tal de imponer los intereses de la empresa, entonces tú te volteas a mirar a quien te incendie la oreja, ¿no es cierto? Lógico, es algo que va a pasar. Claro. Y además nuestro país quiere ingresar a la OCDE. Pero para eso nosotros tenemos que mejorar nuestro desempeño ambiental, nuestra gestión ambiental. Nosotros invitamos al Poder Ejecutivo a revisar el informe de la Defensoría del Pueblo. Desde luego ya se los hemos notificado. Queremos que se cumpla con los reglamentos ambientales y los reglamentos de participación ciudadana y que se tome en cuenta de que hay que mejorar los requisitos y los procesos. La evaluación de impacto ambiental y la participación de la gente no son una traba. Tenemos que terminar. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Alicia Abanto, adjunta en asuntos de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por estar con nosotros y ojalá que la gente del gobierno comience por leer el informe de la Defensoría. Muy gentil. Gracias. Muy buenas tardes ya a estas alturas. Yo los dejo con José Rocha. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes. Recuerda que también puedes escucharnos en www